Bueno, Rodrigo, estamos de nuevo. Te voy a Seguimos. compartir la pantalla entonces eh, y mostramos dónde estábamos. Ah, bueno, la próxima escena, bueno, era la escena esta de la fiesta, ¿viste? ¿Te acordás? La escena de la fiesta a la que había Mm, sido invitado. Eh, que- Señor Felicidad, no sé qué. Ay, usted es Bianca, donde todos actúan de una manera, casi todos, muy amorosa. Todos los que lo conocen, otros con cara de ujú, extrañeza, qué sé yo. Pero Margo muy bicha. Margo se hizo muy amiga de Bianca. Yo, mm. yo en algún punto digo, esa parte me hace acordar a las escenas en donde digo, mira, si una muchacha está interesada en un muchacho, tiene que ser bicha y hay que ver cómo ganarse a la suegra. Porque algo de eso hay, digamos. Si vos te querés agarrar un muchacho, esa chica, hay que saber lidiar con la suegra. Es un arte, yo creo. Sabemos que las Mm, relaciones entre suegras y nueras es una de las más complejas de todas. Pero yo creo que las mujeres la más viva, son las que saben cómo ganarse en algún punto a la suegra ahí como, sí, pero acá tiene no como competidora, digamos. una dificultad extra que es que primero no es la suegra, sino la novia, aunque nosotros venimos trabajando en qué cosas de materno hay ahí. Sí. Y por otro lado queda una muñeca, entonces es muy difícil. Y digo, qué difícil también para ella esta cuestión de aceptar la complejidad, porque tampoco le produce rechazo, no es que ella se aleja y se desencanta de Lars, sino que sigue interesada y va buscándole la vuelta con muchísima paciencia, muy, muy bichamente, como decía. Muy bichemente, y bueno, también está un poco rayada como, como nuestro personaje, digamos. Hay cosas que los hermanan también, Bueno, pero como todo. como todos. Sí, después vamos a ver la escena del osito, es fantástico para mí. Ya vamos a llegar a la escena final. De todas formas, es muy interesante ir viendo cómo, así como ella se puede acercar a Bianca, a él le genera una cosa rara ver que Ujú, Margo está con un muchacho. Y ese muchacho además es un ujú, poco más vital que Bianca, es decir. ujú. Entonces hay como todo un movimiento de emociones como bastante interesantes ahí. Me encanta, ahí, Ujú. ahí estás viendo vos las imágenes, ¿no? Dice, ay, Sí, cómo me sí. gustaría tener ese pelo. Y sobre todo a mí me encanta, viste que ahí charlan, entonces dicen, ay, pelo tan largo, y le quedaría bien tal vez no sé qué, no sé cuál. Dicen, pero seguro que vos, Lars, no dejarías que se corte el pelo, porque todos los hombres Mm, no le dejan cortar el pelo a sus mujeres. Y Lars dice, como a ella le guste, a mí me gustaría. ujú, Y como que todas las mujeres se quedan como de, mm, enamoradas de Lars con esa cosa tan amorosa, tan tierna que mm, tiene. Porque evidentemente que en Lars lo que está claro es que como lo que se juega es toda una cuestión de enlace de lo tierno, de lo maternal en este vínculo, no aparece lo que en realidad muchas veces también atrae en una relación, que es la ternura del otro. Es decir, siempre en mm, los vínculos, ya de adultos, aparecen como los dos componentes del enlace, que es la corriente tierna, diría Freud, y la corriente erótica. Está claro que todavía todo lo que sea del orden del erotismo, en Lars no hay posibilidades más que la represión, mm, eh, pero al mismo tiempo está tan fuerte la cuestión de la ternura que eso también enamora. Porque una cosa es algo que excite y otra cosa es algo que enamore. Entonces, en general enamora mm. más la ternura y excita más, bueno, otros atributos que Lars paulatinamente está tratando de acercarse. La fuerza, la Ujú. virilidad, andar achando y qué sé yo, decir, todos esos componentes todavía le son más bien extraños. Bueno, seguimos. ¿Dónde me perdí? Estaba acá, te estaba compartiendo esto. Entonces, ahí están en esa fiesta. Eh,
Me encantan los compañeros del trabajo, porque el compañero del trabajo le dice, ay, esa es tu novia, qué buena que está. Todos esos diálogos que digo, a mí me dan gracia, pero que son muy reales. Son muy que si uno se acuerda Mm, cómo son los vínculos, las relaciones, que son los tipos de comentarios que se hacen y que además es un poco el típico comentario por ahí machista, que en mm, algún punto hace de las mujeres un objeto. ¿Se comprende? Es decir, ujú, porque mucho del machismo, en realidad, uno lo que puede percibir es justamente que estas corrientes del erotismo y de la ternura se dividen completamente y entonces hay una cuestión de hacer del otro un objeto parcial. Es decir, cuando vos a una mujer mm. la ves solamente en la dimensión sexual, y lo que te interesa es pura y exclusivamente tener un encuentro sexual, bueno, en algún punto ahí es lo que uno ve también es cómo los seres humanos en muchas prácticas muy cotidianas, muy Ujú, de la condición humana, porque al final la prostitución es la más antigua de las profesiones y por algo existe, es porque en algún punto ahí se hace ujú. evidente que en muchas prácticas se produce esta cuestión de la parcialización del objeto, en donde en definitiva Sí, no es ni está bien menos que eso. interesante como, Sí, como mirada hacia el machismo, esta decisión, lo esquizoide que decíamos al principio, de cómo los hombres más machistas claro. eh, a- juegan un rol de mucha denigración de lo femenino y a la vez de mucha exaltación de lo materno y de lo tierno y de que Claro. las mujeres son todas unas locas, menos mi mamá, porque mi mamá está puesto todo el otro componente. Como Papo, que nadie se atreva a tocar a mi vieja. Claro. Porque mi vieja. Entonces, es una cosa esquizoide. Porque es justamente la cuestión en donde empieza como a dividirse. Entonces están las santas y las putas, Ujú, como quien dice. Entonces, mi madre es una santa ujú, y el resto de las mujeres son unas yeguas. Entonces, esas cosas como claramente esquizoides, en algún punto, guardan relación, de nuevo, con esa imposibilidad que ha habido también de poder percibir la totalidad del objeto. Y la totalidad del objeto es que nuestras madres como un también han punto, sido, han sido seres con integración de aspectos tiernos y aspectos eróticos, digamos. Que en ujú, la cuestión y específica que a la vez, de lo edípico, bueno, hay todo un proceso de represión de algunas de esas dimensiones y bueno, estructurante también de nuestra vida. ujú, pero que a la vez es eso, en la prostitución no se puede cruzar nada tampoco de lo tierno, porque también genera alguna interferencia, digamos, tiene que ser algo Claro, claramente Esquiz- distinto y separado, ¿no? Y, esquizoide. y Y de hecho, como una una, prostituta necesita tener como muy clara también esa posibilidad y esa capacidad de dividir, como quien dice, claro. cuerpo de otro tipo de emociones humanas, porque si no, no podría Ujú. ejercer su profesión, básicamente. Ujú. Ahí vendría a ser como una capacidad Pero disociativa. pensaba también que en esta, mm, Sí, decía que en esta cuestión de cindir, esto es bastante claro lo que decíamos recién de la madre y las otras, pero que también uno, quizás cada vez menos, pero en una época se escuchaba mucho, que los hombres tenían que recurrir a prostitutas porque había cosas que la novia, que la que después iba a ser su esposa, no podían pedirle o no podían hacer, porque eso tenía que ver con eso, con el ámbito de la prostitución, de lo sexual, y claro. que la novia era la que tenía que seguir esa tradición de madre, de esposa, y que después la hija también, porque también es muy difícil pensar en el desarrollo sexual de una hija. Claro. Yo creo que las relaciones actuales eh, buscan más, como quien dice, que eso esté presente al interior de la pareja. Es decir, hay como una cosa de menor escisión. Y al mismo Ujú. tiempo, eso está en la base de que los vínculos actuales también matrimoniales sean mucho más difíciles de sostener porque hay una mayor carga de exigencias y de expectativas puestas en el vínculo. Es decir, hay algunos autores que postulan un poco que algo de esa Mm, naturaleza hay. Es decir, ¿por qué era a veces más fácil mantener una relación matrimonial en otros contextos? Y porque tal vez en el vínculo no se cargaba,
de tantas exigencias ni de tantas expectativas. Y de repente, no estoy diciendo que Ujú. fuese un modelo muy ideal, pero estoy hablando de cómo históricamente uno puede ir percibiendo que la complejidad hoy es que es un vínculo en el cual se están poniendo muchas también expectativas amorosas, tiernas, Mm. eróticas. Entonces de repente la pareja tiene que ser una gran amiga, una gran amante, y si además ponemos expectativa que sea una gran madre, es como que son, hace que sea tan complejo realmente la relación de pareja hoy, por el monto de expectativas que también se pone. Ujú. Bueno, seguimos con la peli, entonces eh, ahí va volviendo, cómo la pasaste, van charlando de cómo, si disfrutó esa salida. Y ahí le lee, están en la pieza rosada y él le va leyendo. Y yo este año me percaté que lo que le lee es justamente esta cuestión de El Quijote de la Mancha, que es un poco Mm. también otra historia en donde tenemos un personaje un poco chalado, enamorado de Dulcinea que no existe, o sea que hay Mm. hay todo un paralelismo con la vida, pero Una mientras él simetría. está en su lectura, digamos, hacia Bianca, al mismo tiempo no es indiferente a la realidad del contexto. Entonces, por ejemplo, va viendo cómo Karin está con su pancita, está en su pieza ahí, como construyendo el vínculo, un vínculo real, como quien dice, ¿no? Mm. Eh, y en la próxima escena, vaya que sí, para mi gusto es significativa, es cuando la lleva entonces ya a Bianca a la tumba de sus padres. La lleva a Mm. pasear al cementerio. Me parece que es como una linda metáfora de ese proceso psíquico que está haciendo. Ese proceso psíquico que está haciendo. Y entonces ahí habla ya con la doctora esas cuestiones del tener hijos o el no tener hijos, del poder tener hijos o el no poder tener hijos. Y esta es la escena en donde viste que se produce como que se asfixia a Lars. O sea, Ah. ¿te acordás de la escena? En donde a mí en algún punto yo creo que esa escena, con toda esa sensación como de asfixia que él tiene, a mí me da la sensación que casi como que revive el parto. Esa es como mi Mm. sensación de que está reviviendo prácticamente lo que es el momento del parto, el momento en el donde Mm. realmente se produce como un pasaje de una determinada homeostasis a una nueva vida que va a requerir de una puesta en juego de mayores esfuerzos del organismo para poder sobrevivir, como quien dice, cuando llegas realmente a la Mm. vida, a la vida extrauterina, como quien dice. Y me parece que ahí, bueno, un poco como que Dagmar cumple ese rol, justamente de contención. Uy, bueno, siéntate Ujú. acá, pon la cabeza así, lo toca, lo abraza, lo tranquiliza y bueno, y supera ese como momento de asfixia después de que ellos han hablado específicamente de la cuestión de los hijos, de la maternidad, de la paternidad, y después de que ella incluso le ha anunciado que ella no podía tener hijos, y sin embargo ahí está como pariendo a este, a este su Ujú. paciente en algún punto, ¿no? Mm. ¿Avanzamos? Vamos. Acá, esta escena me encanta, ¿viste? Que es cuando entonces está paseando con Bianca y entonces las amigas de Karim, uy, ven Bianca, no sé qué, y ya consiguió trabajo. Le consiguen trabajo. Uy, podría venir los lunes y los martes, no sé qué, a trabajar acá. Y después la señora Gruber que le dice, che, a mí estuve charlando con Bianca que quiere ser voluntaria en el hospital, entonces va a venir los jueves. Esta parte a mí me encanta. Ahí Ahí en es cuando parte, le cortan el pelo va la peluquería. a la peluquería. Pero ahí esto que al principio se había acordado en la reunión de la iglesia y que después se ve en la fiesta, de vamos a jugar un poco el juego, como decíamos la vez pasada, le vamos a seguir la corriente, Sí. empiezan como a apropiárselo, empiezan ya a decir, bueno, pero no solo es seguir el juego, sino jugar nosotros también, participar de esto y hablar con Bianca, decir, Bianca dice esto, Bianca quiere esto, le gustaría esto. Sí. Empieza a aparecer la complejidad de aún siendo un objeto totalmente parcial,
los otros de a poquito le van metiendo cosas que ya no tienen que ver con él, ya no son cosas que él le ha puesto a Bianca, sino que tiene otras cosas que le han puesto otros. Y al mismo tiempo, yo digo que qué lindo, porque es el vínculo que ellos están también mediatizado con Bianca, construyendo con Lars. Con él. Ujú. Entonces, están construyendo un vínculo amoroso, todos están reconstruyendo el vínculo con Lars. Lo que pasa que mediatizado con este, como quien dice, objeto. Que si volvemos un poco a los inicios de la película, a él le es intolerable si es directo. Claro, Cuando alguien ha tratado de acercarse, cuando Margot se trata de acercar con la misma no Gruber, sí, el señor Gruber es la que le da las flores. claro. Cuando la señora Gruber Él no quiere puede, charlar con no él. tolera mucho eso. En cambio, cuando le hablan de Bianca, lo que Bianca quiere, ahí sí él puede como poner ahí, ya empieza a haber Exactamente. un nexo. Empieza a haber una relación. Bueno, y ahí la vemos entonces a Bianca en su rol de voluntaria. Y ahí es cuando yo digo que llegamos al punto en donde el hermano ha llegado al momento en donde puede empezar a elaborar las emociones culpógenas que habitan en él, Ujú. en donde él puede tener una comprensión ya más profunda de esa situación como de abandono, de esa cosa tan lacerante que vivieron en la vida, de la pérdida de una madre, de la depresión probablemente que transitó el padre, y al mismo tiempo él percibe que él como hermano mayor probablemente hizo lo que pudo. Y es muy linda esa escena, digo, porque lo que hace esta mujer tan cuidadosa, que es su esposa, es justamente también ayudar a desculpabilizarlo. Porque viste que él, la mujer le Ujú. decía, yo te dije que acá algo acá no venía bien, yo te dije que algo acá no venía bien. Pero no es que ella en algún momento le haya echado culpas a su hermano, sino que simplemente desde una posición como de cierta preocupación que ella tiene, es la que ha hecho fuerzas para que algunas cosas se movieran y vaya que se movieron. Ujú. Eh, pero acá en cuanto él empieza a hacerse toda esa cuestión como de autocastigo, ella también vuelve como en esta cosa maternante de, bueno, pero esto tampoco es, esto no es tu culpa, esto tiene que ver con una Ujú. historia singular, con un proceso, con esto, con lo otro. Es decir, ella constantemente va haciendo esa función que es como la de darle sentido a esas emociones que va experimentando las otras personas, que pareciera ser que tienen más dificultad para poder conectarse y ordenarlas y significarlas. Yo le agregaría darle sentido, también regularlas de algún modo, porque en el momento en que él parecía tan lejos de la culpa, ella tira hacia el lado de, che, hay que hacer algo, algo está pasando, es decir, vas como propiciando alguna preocupación que finalmente deriva en la culpa. Pero Sí, si aparece la culpa y aparece demasiado fuerte, entonces puede acomodarse a eso y decir, bueno, pero no es tu culpa, pero no tiene que ver. Es decir, ir regulando sí, eso que para el hermano es menos difícil que para Lars, pero es muy difícil también. totalmente. Le es muy difícil también. Bueno, y ahí están en el trabajo y Lars sigue viendo con ciertos ojos de enojo los coqueteos de Margo con el otro fulano. Eh, y ahí hay una escena que es muy linda. Esta escena, esta te la dejo para que para que la analices vos, porque siempre haces un análisis muy lindo de esta parte, que es la primer pelea, el primer enojo que tiene Lars con Bianca. Cuando llega a la casa, uy, Rodrigo. Ah, me parece que Se pensé que te cortó, pero había ahí perdido. volvió, me parece. Ya. Te decía que esta escena te lo dejo que la analices vos porque es la primer pelea. El primer enojo que tiene Mm. Lars con Bianca cuando llega a la casa y de repente resulta que Bianca está por salir a un banquete de no sé qué. Y dice, ay, ¿me pueden dejar solo? Y la señora Gruber con... Uy, nunca, nunca, nunca discuten. Porque bueno, es un poco la culminación de lo que veníamos diciendo. Empiezan a aparecer en Bianca cuestiones que no están puestas directamente por Lars, sino que otros han ido agregándole intenciones, deseos y cosas que hacen que él tenga que de algún modo, a partir de
un objeto que era totalmente parcial y que era solamente buena porque todo lo que yo quisiera que sea iba a ser, Claro. de repente ya me enoja, ya no está disponible para mí, ya de repente tiene que otras tareas y otros compromisos. ¿Y cómo puede ser si nosotros teníamos que, y le hacen una jugada muy eh, Uy, no te... casi dejarlo a él en el lugar, pero si está en la agenda, está acá puesto en la heladera. Uy, Rodri, se está cortando un poco. ¿Me escuchás? Rodrigo, Rodrigo. Te perdí. Chum. A ver, ¿vimos? A ver ahora. Hola. Ahí yo te escucho. Porque, A ver, espera. Voy a parar un poquito. Bueno, a ver. Ahí estamos grabando, Rodri, de nuevo. Parece que se restableció la conexión. Estábamos, bueno, vos decías, repito tu idea, pero básicamente que mm, acá es cuando el otro frustra, cuando el otro como tiene ujú, vida, cuando el otro empieza a emerger. Y es un muy buen dato en algún punto, porque quiere decir que mm, el delirio de nuestro amigo en algún punto está empezando a encontrar la frustración que también produce la realidad y van pudiendo emerger también otro tipo de emociones que hasta ahora él solamente se reprimía. En este movimiento de introyectar todo lo bueno, y él es bueno, y él es tolerante, y él es comprensivo, y él le gustaría lo que a su mujer le guste, a él le gusta, y mm. de repente ese sostén de esa imagen tan idealizada de sí mismo es absolutamente imposible. Y nadie es así. Lo primero que habría que destacar ahí es que qué poco hace falta para que el otro empiece a frustrar, ¿no? Basta con que las amigas, las dos cositas, ya empieza a aparecer la frustración muy claramente, empiezan esas discusiones, ¿no? Fíjense qué raro que es que una pareja llegue a no discutir nunca, porque es muy difícil encontrar tantos puntos de contacto y a la vez que ninguno de esos puntos choque. Y por otro lado, Totalmente. el movimiento que ya ha hecho Lars, porque Lars del principio de la película, fíjense que ante la complejidad de las posibles frustraciones solo podía evitar, y acá era muy fácil de evitar, era devolver la muñeca, tirarla, ya está, y olvidarse de todo, y no, él persiste aún confrontando con esas pequeñas frustraciones por ahora. Bueno, seguimos. Entonces, nunca discuten. Y lo más gracioso después es la señora Gruber, porque nunca discuten. Entonces, cuando ella ya sale, dice: Bueno, escúchame. Bianca tiene su propia vida, no puede ser, que no sé qué, que no sé cuál. Y en algún punto ahí viene esto que nosotros decimos, bueno, ¿de qué se trata esa inseguridad que él percibe en realidad? Porque, ¿cuál es la frustración? Mm, ¿O qué es lo enojoso de todo esto? Es decir, ese sentimiento de como de soledad que uno empieza a percibir cuando no está presente el otro. ujú, Entonces ahí emerge justamente ese como componente odioso, ese como componente enojoso que está presente en todo vínculo, que es cuando el otro no va en la dirección de nuestros deseos. Y acá va a venir justamente la tarea de la posición más depresiva, es decir, poder percibir que uno ujú, ha perdido algo de ese objeto perfecto o idealizado. Volviendo a las ideas de Winnicott, en algún punto vendría a ser como, este ya es la madre que no es completamente buena, sino es ujú, suficientemente buena, pero que deja un margen y que deja un espacio para después de toda esa como ilusión que ha habido en algún momento como de completud y perfección, ahora va dejando espacio para la desilusión necesaria también para el establecimiento de la humanidad, como quien dice, ujú, y de lo que hace a realmente un vínculo en donde incluso es un pasaje a la posibilidad de la emergencia de la autonomía del otro. Es decir, si una mamá mm, no logra hacer un espacio, si una mamá no logra hacer un lugar, si una mamá no logra tomar una distancia, si una mamá no desatiende, entre comillas, en el sentido de diferenciar y discriminar las cosas, es muy difícil que se pueda llegar justamente a establecer y a constituir la percepción también de la propia existencia si todo el tiempo está presente esa figura. ahí valdría para muchas de las
personas que están atendiendo esta clase, que son madres, una doble noticia. La primera es que estamos seguros de que no han sido unas madres perfectas, porque no existe tal cosa. Porque Y la la segunda es perfección que no menos es un mal que fue atributo así, qué humano. bueno que... Exacto, pero que sus hijos no necesitaban una madre perfecta, sino una madre suficientemente buena, con algunas limitaciones para que permitir esos espacios de autonomía que tienen que ver con la frustración, con todo lo que decimos recién. Y como decía Laplanche, y también necesitamos una madre suficientemente mala para que también se inscriban en nosotros otros aspectos que son justamente los ineducables, los del aspecto que tienen que ver con la erotización, las cosas que uno reprime y que están presentes en todos los vínculos. Porque si hay algo, dice Laplanche, que a nosotros nos cuesta entender, es que en esa relación que nosotros hemos tenido con nuestras madres, también ha habido componentes que son del orden de la erotización, aunque uno se asuste de pensar, ¿cómo erotismo? Si solamente se juega una cuestión tierna en ese vínculo. No, no, no es solamente ternura. Es decir, es una ternura que implica la represión y la sublimación de otro montón de aspectos. Pero si uno piensa todo lo que uno hace en el cuerpo de un niño, desde que curruca, acaricia, besa, y ponete un minutito a pensar que uno como adulto, alguien viniera y te hiciese las cosas en el cuerpo que uno le hace a un niño, uno percibiría cómo hay cuestiones que son del orden de lo erótico, entre comillas, pero bueno, justamente con todo un esfuerzo de sublimación muy grande de componentes eróticos. Entonces nosotros erotizamos sin saberlo y eso es un poco también la forma del contagio de la humanidad. Y ese aspecto de erotización Lars no lo ha tenido. Ese aspecto de que su cuerpo se transforma en un cuerpo erógeno es lo que a Lars más le cuesta, porque no ha habido caricias, porque no ha habido toques, porque no ha habido de otro ser humano alguien que te erogenice ese cuerpo. El cuerpo se ha transformado en para algo para poder Lars muy hacer extraño. para poder hacer ese paso de que tiene que haber una erogenización y después también una represión o una sublimación de eso. Nunca le llegó ese punto y por eso el contacto físico, cuando la doctora lo toca, es muy desestabilizador porque no sabe qué hacer con eso, Exactamente. porque no, digamos, no está todavía constituida la posibilidad de reprimir algunas cuestiones que puedan aparecer con eso, aun cuando un médico viene y me toca. ¿Se entiende? No es que uno no lo sienta, pero hay algún proceso que hace que eso no lleve a una sensación de puro erotismo. Claro. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, ahí hemos llegado a esa escena. En esa escena, es lo interesante, digo, es que el enojo no solamente es enojo con Bianca, sino que también se transforma en un enojo y en una discusión con Karim. Porque es como que Karin ahí sale también y dice, Ujú. bueno, pero ¿qué te pasa? Y no te das cuenta que toda la gente te quiere y que toda la gente que hace... Porque cuando llega, lo primero que hace es decir, ay, Bianca me dejó, me abandonó, no me quiere, al final cada uno hace lo que quiere y yo no valgo nada, así todo como una cosa de muchos reproches. Y entonces ahí Karim también es como que le reprocha, decir, ¿qué? ¿Y no te das cuenta cómo toda la gente te quiere y todas las cosas que hacen por Bianca? Y si lo hacen por Bianca es porque te quieren a vos y no sé qué. Entonces tienen como una hermosa discusión. Para mi Ujú. gusto, una hermosa discusión. Porque digo, enojarse con Bianca era mucho más sencillo que enojarse con su cuñada. Ujú. Entonces digo, ahí empieza realmente la humanidad también en nuestro personaje. Es decir, poder hacer expresiones odiosas también son parte de lo que se juega en cualquier vínculo real con un otro. Porque en algún punto hay una cosa como de tanta sobreadaptación en su comportamiento correctos para con todo el mundo, que en este enojo uno tiene que verlo como con alegría. Si yo fuera un terapeuta, yo estaría Ujú. chocho si me viene a contar que,
como vos como terapeuta Y seguramente qué estarás bueno que contento eso no. cuando algunas personas vienen y te pueden relatar algún conflicto que han logrado entablar con otras personas. Porque ahí se pone en juego esto que venimos hablando acerca de cómo juega la fantasía. Muchas veces la necesidad de evitar los conflictos tiene que ver con la fantasía de que si llega al punto de conflicto, entonces esto va a terminar, porque el otro me va a dejar de querer o porque yo voy a hacer algo que lo va a dañar al otro. Digo, puesto los dos miedos, me pueden hacer algo terrible o puedo yo hacer algo terrible. Ujú. Entonces, que alguien tan cercano, que por eso también es que uno siempre termina enojándose más con la gente que más quiere y que más cerca está, porque también ahí uno está más tranquilo de que me puedo enojar y ya me voy a desenojar, porque puedo gritar y puedo decir, y después puedo pedir perdón y las cosas van a volver más o menos a encauzarse. Entonces, Karima ahí creo que es la única, probablemente a esta altura de la película, que puede gritarle cosas a él, puede decir estas cosas y de algún modo ya ha dado muestras de que eso no va a implicar que ella no se siga preocupando, que no lo siga queriendo, que no está ahí, ¿no? Exactamente. Bueno. Y ahí tienen un diálogo de reconciliación. Ah, no, vos no estás viendo. Espera que te voy a compartir la Ahí no pantalla. estoy viendo. Te comparto la pantalla y ahí está. Ahí está el diálogo de reconciliación y los pedidos de disculpas. Eh, y de repente, a mí siempre me da gracia cada vez que el hermano entra a la habitación y de repente los ve así, y es como que siente que está invadiendo una intimidad. Ujú. Ay, bueno, perdonen, no sabía que estaban charlando, no sé qué. Y de repente, cuando llega después con la señora, me dice, ¿me perdí de algo? Y sí, lo que se perdió es, bueno, tuvimos una discusión y ella como que cierra la puerta y empieza como a contar lo que ha pasado, que ha sido, como quien dice, este nuevo movimiento. Y está bueno que haya pasado ese movimiento, digo, porque en algún punto lo van conectando cada vez más, lo va conectando él cada vez más con emociones que él ahora va pudiendo decodificar, digamos, es decir, Mm, ahora, por ejemplo, en la película, ahora va comprendiendo lo que es estar enojado con alguien. Y estar mm, enojado ligado a un objeto que te quiere o no te quiere, o se aleja o se acerca o te abandona. Entonces digo, ahora puede empezar a decodificar un poquito mejor, creo yo, que lo que siente con Margo es algo del orden del enojo porque está al lado de este otro fulano, o que es algo del orden mm, del enojo porque, porque tal vez hay alguna otra expectativa que él ya está empezando a generar con respecto a ella. Entonces sigue mirando así como con desconfianza. Esta escenita la copié porque de todas formas tendríamos que volver a alguna escena del inicio de la. Acá se ve el osito de peluche de Margo. Hay escenas mm, que están tan bien hechas cuando uno las va viendo. Ahí está el osito de peluche de Margo. Entonces él va viendo todavía. Ahí se entiende que hay cosas como psíquicas en ella que nos la hacen un personaje cercano también a nuestro ujú, otro personaje. Pero lo que me gustó de esta escena es la cantidad de imágenes que ella pudo empezar a pegar de otros en su lugar de mm, trabajo. Que cuando uno ve en las primeras escenas, ese lugar de trabajo solamente tiene la foto de su hermano y su cuñada. Y de repente, mm. en su lugar de trabajo, ya puso la foto de los padres. No sé si alcanzás a ver que está en blanco y negro. Está No, te voy. la fotito de los padres. Está la foto de, bueno, por supuesto de los hermanos y qué sé yo, pero también ya están las fotos de las distintas actividades que él ha ido como compartiendo con Bianca. Es decir, es como, me Sí, parece ahí que, veo unas que está Bianca ahí al centro. claro, es como muy lindo en realidad cómo se ha ido enriqueciendo su mundo de relaciones objetales en algún punto. Que eso es un poco, evidentemente, como una de las expresiones de la salud psíquica. Es decir, cómo nosotros nos vamos Mm, vinculando con otros, con el mundo y nuestra red, como quien dice, de relaciones, que es lo que realmente enriquece nuestras vidas, como quien dice, las posibilidades vinculares que ujú, nosotros vamos tejiendo y quién es ese mundo entonces de vínculos y bueno, las calidades, por ponerle un nombre,
de los vínculos que uno va pudiendo construir con otros a lo largo de la existencia son Ujú. gran definidoras de nuestras vidas. Así que me encanta esa, cómo ha ido cambiando paulatinamente en él ese mundo de vínculos. Próxima escena. Por supuesto que siempre va preguntando el bueno, pero ¿cómo va? A mí me parece que no viene bien esto, no sé qué. Y ahí es donde ya viene la cuestión de la defraudación, porque él dice, le pedí matrimonio y me dijo que no. Mm, Y aparecen escenas en donde él ya discute a los gritos en el auto, que qué sé yo, que no mm, sé qué. Y al mismo tiempo, en esa misma escena, nosotros veníamos siempre de escenas invernales, 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 invernales. Y acá ya cuando está discutiendo con Bianchi, le grita y no puede ser y no sé qué, acá las cosas ya se derritieron. Me parece que hay mm. como todo un juego de ir viendo cómo, bueno, había cosas que necesitábamos que en él fueran perdiendo esa frialdad para que pudiera justamente empezar a vincularse más emocionalmente con otros. Esa frialdad y eso rígido que tiene el hielo frente al fluir, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, y entonces ahí viene una charla que es importantísima, que es la que tiene con el hermano. Mm, Esa charla es muy buena. Están todos los símbolos, el hermano con el cuchillo ahí, todo el símbolo fálico mm, por excelencia. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo sabes que eres adulto? Porque un poco es como que esa escena para mí es la escena donde en algún punto nos muestra esa otra parte de la constitución psíquica que no solamente tiene que ver con la función materna, sino también con la función paterna. Es decir, con la posibilidad no solamente de sentirse sostenido, querido, cuidado, sino también con el establecimiento de cuáles son las legalidades que te definen a vos como a alguien de una comunidad humana. El, ujú. como quien dice, la adhesión a determinadas normativas que te definen a vos como un sujeto ético dentro de una comunidad. El hacer, el bien hacer, lo que se debe hacer, lo correcto, lo que está realmente autorizado y lo que está definitivamente prohibido. Y además la pregunta va básicamente como a decir, sí, bueno, ¿y qué es ser un adulto? ¿Cómo supiste vos cuándo eras un adulto? Porque ahí es como que uno ve en Lars que hubo no solamente necesidad de la cuestión maternante, sino que también ha habido una cuestión de necesidad de alguna figura paternante, que no fuese su padre Ujú. deprimido, como quien dice, es decir, una figura paternante que le pueda dar como modelo de identificación. Bueno, ¿qué significa ser un hombre? En un poco la pregunta que él se está haciendo. Eh, y la respuesta del hermano, bueno, primero le esquiva un poco, pero bueno, va respondiendo y en algún punto esquiva, digo, porque se va para el sótano. Lo salva la campana, suena Mm. no sé qué cosa, se va para el sótano, pero él lo persigue, lo busca y le pide, le insiste. Él le dice, bueno, pero ¿por qué no le preguntas a la psicóloga? No sé qué. No, se le pregunté, pero me dijo que te lo preguntara a vos. Esa escena a mí me da mucha gracia. No, si le pregunté, pero ella me dijo que te lo preguntara a vos. Y es una escena, digo, interesante porque, bueno, ahí habla del hacerse cargo de las cosas. El hacerse Ujú. cargo, qué sé yo, la cuestión en él de saber que hay cosas que son correctas, la cuestión de la familia en su caso, de no traicionar la fe de su compañera, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es la escena en donde él pide disculpas, porque es como el momento del Ujú. insight de, bueno, lo que él como hermano mayor pudo y no pudo. Que para mí, por supuesto, es absolutamente comprensible que él era un pibe que también tal vez estuvo sobreexigido en su infancia, porque los hermanos Ujú. mayores muchas veces cargan como con unos pedidos o como con unas exigencias para los cuales no necesariamente uno, cuando es joven, está en posibilidades de hacer. Los hermanos mayores muchas veces sufren con esas exigencias de ser como Y hasta adultos. cierto punto este Sí, hermano mayor, al principio de esta película todavía no podía, es como que también ha ido haciendo toda una evolución de poder ir como reconociendo ese rol, porque también cuando le pregunta me parece que la duda de él no es que esquive
la respuesta porque no quiere dársela, sino porque él tampoco probablemente se ha parado nunca a pensarla. Probablemente. Claro. Y porque no es una respuesta fácil tampoco. No, claro. ¿En qué momento uno realmente se siente adulto? ¿En qué momento realmente uno se siente completamente adulto? Ujú. ¿Existirá tal estado? Eso te iba a decir, cuando llegues avísame. ¿Existirá tal estado? Porque, qué sé yo, la verdad que uno cuando es chico tiene la sensación de que sus padres son adultos de pleno derecho. Y de repente uno cuando ya anda por los 40 y pico, como yo, creo que uno descubre Ujú. que tiene tantas incertidumbres en algunas cuestiones que por ahí yo me pregunto, ¿cómo me verá mi hija? Pero es probable que una Ujú. hija o que un niño igualmente a nosotros nos esté percibiendo de modos muy parecidos a como nosotros pensábamos y mirábamos a nuestros padres en su momento. Y uno Yo creo que hay una respuesta, un inicio de respuesta también interesante, que es que cuando uno es niño idealiza mucho a los padres, supone que lo saben todo, y está esperando a lo mejor llegar a eso para sabérselo todo también. Y quizás el llegar a la adultez tiene que ver con entender que los padres no se las sabían todas, con aceptar los límites que esos padres tenían y por lo tanto uno ya es como ellos eran y no como uno creía que eran. y en algún punto empezar a entender nuestros propios límites, Ujú. nuestras propias incertidumbres, nuestra propia Pero humanidad y poder tolerarla. vincular eso, que uno sabe que uno no se la sabe toda, Sí, pero entender que ser adulto no era sabérselas todas, digamos. sabérselas todas. En un punto es cuando uno deja de preguntarse eso. La respuesta es cuando uno sabe que es adulto, cuando deja de preguntarse cómo se llega a ser adulto en esos términos de adulto completo y sin dudas y con toda la certeza. Claro. Pero qué tranquilizador que es eso cuando uno es niño. Pensar que tal vez Ujú. eso exista. Qué Y en tranquilizador. un punto es casi necesario, imprescindible, porque las incertidumbres generan siempre angustia. Y para un chico a veces son inmanejables. Entonces, creer que haya alguien, aunque, y que me lo haga creer también, digamos, es muy desestabilizante si uno le hace preguntas a un adulto y el adulto no tiene respuestas y no se las inventa tampoco, digamos. Entonces, bueno, Claro. ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Esto que estoy haciendo corresponde? No, sí, esto es así, esto es así, aunque internamente no lo tenga tan claro. Totalmente, ¿no? Bueno, esa charla entonces bien importante y eh, bueno, como ese como pedido de disculpas de no haber dejado solo, Ujú. qué sé yo, y bueno, que estaba demasiado triste el padre. Bueno, próxima escena en el trabajo es la escena de Hermoso. la pelea de los... A vos te encanta. Me encanta esa escena. A mí me encanta porque estos dos compañeros de trabajo están 3 veces más chiflados que el Lars. A mí Pero me la encanta. reanimación de los ositos es de una ternura y de eso, poder Creatividad. comprender lo que está puesto ahí sin juzgar. Eso es. Sí, totalmente. Es Digamos, ahí, preciosa esa escena. mira, no la había pensado, pero ahí está haciendo él lo que viene haciendo toda la comunidad con él. Sí, Así, bueno, me voy a tomar en serio lo que le pasó a tu osito y voy a hacer algo al respecto. sí, Pero porque te importa a vos, no porque yo me lo crea. ¿Entiendes? exactamente. Qué bueno. Todas las veces que hemos visto esta película y nunca habíamos percibido eso. Ujú. Pero es verdad. Es eso. Es eso. Es realmente el momento en donde logran una conexión empática que nunca había tenido Lars todavía. Prácticamente. No. Con nadie. Es decir, realmente Ujú. ahí nos lo muestra a él con un grado de empatía en donde el vínculo con el otro es algo que empieza a ser una posibilidad, un acercamiento que Ujú. empieza a ser una posibilidad y una sensibilidad a un sufrimiento que está percibiendo que es muy real en ella y que ella también por supuesto que Porque le lo que aclara que no es el osito,
es que se ha Sí. separado del otro vínculo, es que se ha cortado con Erika, es decir, Ujú, no es solamente el osito lo que está en juego. Pero en el fondo ujú. todos tenemos un osito. En el fondo nuestro siempre está en juego la cuestión de el sentirnos queridos, contenidos o no por el otro, la presencia, la ausencia, el abandono o el no abandono. Eso está en el centro de todas nuestras vidas. Mm. Sí, La otra cosa que me parece muy potente de esa escena es que al principio, cuando él jugaba en la iglesia, cuando jugaba con los juguetitos de los nenes, eh, nos parecía como demasiado infantil ese juego. sí, Y acá es un juego, pero es un juego donde están claramente puestas en juego justamente otras cosas, sí. donde hay eso, una forma de lograr un vínculo con alguien y decirle, sin decirle, me importa tu tristeza, quiero hacer algo al respecto, quiero tratar de ayudarte, porque también parte de lo que estaba dando vueltas en esta cosa tan parcial de la forma de vincularse, tan de objeto parcial, es que para poder evitar los posibles sufrimientos, también se perdía cualquier tipo de contacto. Ahí, hace un rato decíamos, algo se estaba perdiendo él y de repente se dio cuenta que había algo que se estaba perdiendo. Bueno, Ujú. ¿qué era lo que se estaba perdiendo? Esto. Era la posibilidad de contactar con el sufrimiento de otro, pero desde un lugar no de sufrir, sino de tratar de ayudar, tratar de contener, tratar de ponerse en otro lugar. Totalmente, ¿no? Es una escena hermosa, la verdad. Es una escena muy linda. Y consiguió lo que consigue muchas veces un bebé también con su mamá, o lo que consigue una mamá con su Mm, bebé, que es la sonrisa, que es la confianza, que son todas esas emociones tan positivas que empiezan a solidificar o consolidar un vínculo. Es decir, aparecen los componentes mm, más sintónicos. Y ahí ella creo que le dice algo de, bueno, si quieres ir a, no sé, creo que era una cuestión de ir a jugar a los bolos, una cosa así. sí, el bowling. Entonces al principio dice, no, tengo que Bianca, no sé qué cosa, y después dice, ah, bueno, pero después que la dejo a Bianca puedo estar un poco libre. Entonces, bueno, vienen esas escenas en donde de repente están compartiendo concretamente eh, una cosa lúdica y es lindo porque llegan de repente los amigos del hermano y entonces no hay lugar. Pero nos juntemos entonces con Lars y con esta chica y con Margo y no sé qué. Y es todo esa cosa como de ir viendo cómo él ya puede empezar a ser parte de una grupalidad, de alguien que se chocan las Mm, manos. Yo siento que es como una escena en donde uno va viendo bueno, ese deshielo del que hablábamos hace un rato, ¿no? ujú, Y por supuesto que acá todavía ahí emerge la cuestión ya del erotismo y de lo erótico. Nunca le pondré los ujú, cuernos a Bianca, es decir, porque llega el momento en que hay que separarse. Entonces es como que él aclara cuáles son sus intenciones y lo que pasa con ella es solamente una cuestión de amistad. Eh, y de nuevo, es tan vivaracha la chica. Me dice, mm, no, yo no le robaría el hombre a ujú, nadie. Algún día yo voy a encontrar a mi propio hombre y seremos felices. Bueno, y ahí están, separándose. Y en esa escenita de la separación, la mano. Eso es lo que mm, puede Lars por el momento dar. ujú. Eso es lo que puede dar. Le puede dar la mano, le puede dar la mano a esta chica. Que es Bueno, muchísimo en comparación a lo que podía. es un tranco enorme, como quien dice, Ujú. es un avance extraordinario. Bueno, entonces, ya en las próximas escenas, bueno, otra charla con Dagmar, yo ya ni me acuerdo de qué hablan en esa charla, pero me parece que Me ahí ya parece como que que le empieza a van. aparecer la enfermedad de Bianca Sí, como algo serio, digo. sí, sí, acá me parece que esto va avanzando. Y acá es muy interesante en la próxima escena de Kurt, de la iglesia. Justo están hablando de una parte de la Biblia en donde se habla de la diferencia que hay en la comprensión cuando uno es un niño y cuando uno es un Mm, adulto. Entonces como que nuevamente hacen referencia a lo que ha sido esa cuestión como de pasaje en la vida que también ha habido él. ujú,
Entonces, como cuando uno es un niño, comprende como niño, habla como niño. Es un texto que podríamos, la verdad, que estudiarlo alguna vez y ver cómo se vincula con Mm, todo esto. Pero que me parece que tiene que ver también con los cambios que uno va a tener en la fe. Apunta más el relato bíblico a eso, es decir, cómo la fe es ujú. algo comprendido también de naturalezas muy distintas cuando uno es un pequeño y cuando uno es una persona grande. Y ahí efectivamente va progresando la enfermedad de Bianca. Y al día siguiente, los gritos desesperados que a todos nos dejan espeluznantes, no se despiertan, a los gritos alocados. Y ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y además a mí me encanta la... Hay como una discusión entre ellos también. No llega ni a discusión, pero es como que el hermano le dice, o sea, ¿y qué hacemos? Es como que él siempre le pregunta a ella, ¿y qué hacemos? Y Mm. ella dice, y llamemos una ambulancia. Entonces dice, pero una ambulancia, y dice, y bueno, ¿y qué sé yo? ¿Por qué siempre me preguntas a mí como si yo tuviera que saber qué hacer? Entonces, para mí también hay una Mm, cosa un poco de esa metáfora de que uno en la cuestión de la adultez, uno presupone que hay un otro que va a saber, de que hay un otro que va a poder ujú. controlar, de que hay un otro que va a poder definir, de que hay un otro. Y en algún punto, ¿quién sabe qué hacer en una situación así? Ay, es muy Quizás gracioso. otra forma de responder a esa pregunta que hacía Lars hace un rato respecto al adultez también tenga que ver con, no sé eh, qué es lo que hay que hacer y no sé si lo que yo estoy diciendo que hay que hacer es lo que corresponde, pero estoy dispuesto a asumir, a hacerme cargo de eso, ¿no? Porque Exactamente. otra cuestión vinculada con, yo no sé qué hacer, decime vos qué hacer es, si, bueno, si está mal si es una solución equivocada, la responsabilidad es tuya y no Claro. mía. Entonces, bueno, poder tomar decisiones, hacerse cargo de ellas, aún sin estar seguro de que realmente eso es así. Y eso Esto ya no tiene solo que ver con la adultez, sino quizá vamos un poquito más allá con la sabiduría, ¿no? Con poder jugar con la incertidumbre, con poder acomodarse a espacios de incertidumbre. pero al mismo tiempo, porque para mí ahí está como la clave, decir, pero es entender que uno, aun cuando no sabe qué hacer, tenés que hacer algo. Es decir, la vida tiene como Ujú, esa característica, es decir, aun cuando uno no sabe, y aun cuando uno sabe que no sabe, aun cuando uno ujú. sabe que no sabe, aún así la vida adulta a lo que lleva es justamente a la obligación de actuar y hacerte cargo de lo que haces. Ante lo cual uno puede responder creyéndose que sí sabe, y a veces No puede tenía idea. pasar casi por casualidad que uno sepa qué hacer, pero muchas veces no. Y es eso, es poder decir, bueno, yo no sé, no puedo convencerme a mí de que sé, pero aún así hay que tomar una Hay que tomar decisión. decisiones. Y como sé que esa decisión está basada en incertidumbre, va a ser la mejor decisión posible y no necesariamente la Exactamente. óptima. Exactamente, la mejor decisión posible. Bueno, eh, bueno, ahí van en la ambulancia. También le hacen respetar ciertas reglas, ¿no? Usted no va a poder entrar acá, no sé qué. Y entonces ahí ya vienen a dar la noticia de que Bianca está muy grave. Muy grave. Esas escenas son Acá, yo no hermosas. sé si, Se está muriendo. no sé si nos habrá pasado todo, pero nosotros que le hemos visto varias veces a la peli, las distintas veces que uno la ve, no solo nota más detalles, sino que tiene una sensación emocional un poco distinta, ¿no? A veces da más risa y la misma escena a veces angustia un poco y a veces uno se toma más distancia. Es una película que realmente vale la pena ver un par de veces, no solo para descubrir detalles, como veíamos recién en Los Ositos, sino Sí. para también ver cómo uno la va sintiendo distinto. Si Sí, ya la no. han visto la peli antes de la clase, estaría buenísimo poder volver a verla con todo esto en la cabeza y también dispuesto a sentir otras cosas. Dispuesto, sí. Las emociones que va despertando son muy interesantes de irlas pensando. Son muy interesantes de ir pensándolas. Bueno, ahí lo vemos. Ahí está. Me gustan las escenas de cómo reaccionan las personas cuando les dicen que Bianca está hospitalizada y muy grave. Ujú. Están como, bueno, un poco choqueados con la noticia.
Pero en la charla que tienen, bueno, Dagmar es como que le hacen incluso algún tipo como de reproche, porque es como que le dicen, pero ¿y por qué Claro, ¿cómo puede pasar? por qué dejó que pase esto? Es Lars, o sea, es Lars, siempre ha sido Lars. Es decir, es poder realmente comprender que si así como en algún momento la necesitó como un objeto transicional, en algún Mm, momento no lo va a necesitar. Me gusta la metáfora un poquito del objeto transicional porque, bueno, porque la tengo a ujú. mi nena todavía con con algunos objetos transicionales, pero digo, en la infancia uno ha visto que los chicos de repente tienen unos ositos, unos muñequitos, unos trapitos, unas cosas a los cuales tienen un aferramiento que anda a desprenderlos de esos objetos que han ganado en la vida psíquica una preponderancia y una importancia enorme. ¿Qué simbolizan? Simbolizan seguridad, simbolizan apegos, simbolizan cosas muy valiosas para la regulación de ese aparato psíquico infantil que requiere de ciertos reaseguros. De eso se tratan esos objetos transicionales. Pero que después, por supuesto, llegará un momento en donde, cuando también se reasegure la sensación de la propia existencia y se logren mayores regulaciones de algunas ansiedades básicas, esos mismos objetos van a caer, no van a ser necesarios, van Ujú. a ser cambiados por otros objetos, como quien dice. van a, van a caer para que emerjan otros, como quien dice. Si mi nena, cuando teníamos la posibilidad del no distanciamiento, ya largaba el trapito para lanzarse a jugar con los compañeritos o del jardín o del edificio en el que vivo. Es decir, hay como todo un movimiento en la cuestión de los objetos. Ibas a decir algo, Rodri. No, la idea de que esos objetos están ocupando un lugar, están como haciendo un lugar, mientras están, ocupan un espacio que va como amoldando un poco el espacio para que después ahí se pueda instalar otro objeto que ya sí tiene que ver con lo vincular y con los otros, pero que después es muy difícil entender eso cuando uno ya ha colocado en esos lugares otros objetos. Entonces uno sí puede entender cómo un niño está triste porque se ha cambiado de escuela y ha perdido a sus compañeros, porque eran objetos reales, digámoslo de algún modo, Claro, y cuesta mucho entender, pero un trapo, ahora te claro. doy este otro trapo, o mucho menos, este trapo te lo lavé porque estaba sucio, y le ha quitado algo ahí que es desgarrador, porque ese espacio estaba ocupado por ese objeto. Entonces, Claro. es muy difícil entenderlo desde la adultez, o de haber superado eso, el sentido que tienen esos objetos, ¿no? Claro, es que hay una distancia que por ahí es grande, que a veces puede que con la adultez uno pierda algunas de esas sensibilidades. Pero si quieren, les vuelvo a hablar de mi osito Yogi para que lo puedan entender que es visceral lo que se jugaba con ese objeto. Es Ujú. visceral. Es Sí. visceral. Para un niño Y también es dolorosísimo. es válido pensar que aún en la adultez uno también a veces establece esas relaciones. Lo que pasa es que son mucho más difíciles de ver porque están más aceptadas, porque son más, bueno, me han visto a mí recién fumar y tiene también que ver con eso, ¿no? Adhesiones a ciertos elementos. Ujú. Bueno, entonces, bueno, ahí ya la película prácticamente va terminando, porque, bueno, porque se nos está por morir Bianca. Entonces, Pero vos recién hacías referencia a cómo se sienten, cómo reciben la noticia los otros, sí, y es muy interesante porque no es algo que ellos tengan que hacer para hacérselo ver a Lars, no está presente Lars ahí, y sin embargo les causan impacto. sí, Es decir, sí, ahí sí. ya han logrado ocupar un espacio ahí. Probablemente tenga que ver con lo que decíamos recién, de que en realidad les entristece por Lars, porque va a Claro, pasar con Lars. Pero yo creo que hay algo ahí también que así como Lars ha podido salir de ese lugar de la locura, parte de esa locura ha vuelto un poquito a cada uno de todos los que participan de eso,
Y en cierto modo hasta nosotros que vemos la película, a mí me entristeció un poco que se muera Bianca. Es que hay algo de esa naturaleza. Es decir, uno, ¿Eh? algo ha generado, algo ha movido en nosotros también este personaje que algo ha encarnado, como quien dice, algo encarnado. Yo creo que en realidad nos conmueve a todos porque apunta a esos que son los enlaces con nuestras figuras maternas. En el fondo, evidentemente que a todos algo nos moviliza porque sabemos que está en ese punto ligado. Bueno, y ahí el pedido es ir a la casa, ir a la habitación rosa, pasar la noche juntos. Es decir, está como esa posibilidad de recuperar y es como que ese movimiento de volver a recuperar lo que no se estableció y al mismo tiempo lo que tiene que morir, porque para poder hacer el pasaje a la adultez necesita que muera en algún punto el objeto tierno solamente para que efectivamente pueda emerger ahora un objeto erótico, que de hecho es lo que es, se supone que es esta muñeca, ¿se comprende? Es decir, hay toda una Esta es la metáfora y hay paradoja, que todo esta un muñeca juego. se supone que es solo un objeto sexual, erótico, y no, y él le ha puesto toda la otra carga. Toda la... Pero en realidad lo que están haciendo no es que muere el objeto tierno y aparece el objeto solamente erótico, sino que puede aparecer el objeto total, El objeto volviendo a lo que total. decimos hace un rato, el objeto que tiene una parte erotizante, pero también tiene aspectos tiernos. Exactamente. Que en algún punto eso va a ser después Margo. ¿Se entiende? Es decir, bueno, Ujú. una mujer adulta. Es decir, como mujer adulta en sus aspectos tiernos y en sus aspectos eróticos. Bueno, y ahí es muy tierna esa escena en donde se encuentra todas las flores que han enviado las personas queridas. La señora Gruber que va con las otras señoras a Ujú. acompañarlos y que no, para que no esté solo. Y bueno, ven a la sala un rato Ujú. con nosotros, deja que Bianca descanse y ahí charlan. ¿Y qué tengo que hacer? Porque él, de nuevo, es como que él necesita ciertos reaseguros adultos. Come. Ujú. Me encanta cómo lo acompañan. Tienes que comer. Eh, bueno, y después hay una última escena que comparten, que es cuando ellos lo invitan a ir al lago, a tomar aire, y si quieren ir, si quiere ir, que... Y acá digo, qué linda que es esta escena, porque hasta ahora siempre él rechazaba todas las invitaciones de Karin, Ujú. de la hermano, a cualquiera de estos episodios. Y en este caso es el episodio en donde efectivamente no los rechaza, sino que se puede acercar a ellos, en donde yo creo que hay algo que es del orden de cuando él los percibe ya a su hermano y a su mujer como pareja que son, esto que vos decías que él iba percibiendo lo que se estaba perdiendo también de la vida a partir Ujú. Ujú. de sus restricciones y de sus temores, y yo creo que es como ese salto, esa posibilidad de, bueno, esto es lo que yo me estoy perdiendo de la vida, en sus imposibilidades vinculares, y en algún punto la necesidad entonces de que muera. Y ahí yo creo que está claro que hay un pasaje a la vida adulta y al erotismo. Ahí él empieza Ujú. a avanzarla. Ujú. Y ahí es donde yo creo que efectivamente, bueno, si no se produce la muerte de esta muñeca, estamos atrapados en su delirio nomás. Y Ujú. muere la muñeca y nace y creo que no utilizan justamente el agua, que es un poco la metáfora también del elemento utilizado para el bautismo, el elemento Ujú. que De tiene que la ver vida. con digamos, como un nacimiento a una dimensión nueva. Así que bueno, Bianca muere. Y es muy tierno todo lo que dice, lo que dice el cura. Estamos aquí para celebrar la extraordinaria vida de Bianca. Y Es una palabra absolutamente precisa, es una vida extraordinaria, extraordinaria. totalmente fuera del ordinario. Es muy preciso todo lo que dicen ahí. Y además es muy lindo porque fíjate cómo no hay nadie de luto, no hay nadie con ropas Mm. negras. Y ahí dice, y nosotros, no, Lars no quiso que nadie eh,
llorara, que estuvieran de luto, porque no es lo que Bianca hubiera querido. Y digo, es Ujú, como una cosa muy intensa de que todo esto tan loco de él, en algún punto tiene que ver con un movimiento vitalizante, no con un movimiento desvitalizante. En él ha habido ujú, toda una locura, pero que ha sido una locura muy vitalizante para él, para el hermano, para la familia, para la comunidad. Realmente ha sido, como quien dice, un movimiento de vitalización. Y por eso no hay tanto para llorar, como quien dice, ¿eh? Porque no mm, es una pérdida real, sino que ha sido un proceso psíquico muy, muy intenso. Es muy buena ujú. la peli para mi gusto, ¿eh? Bueno, y ya las últimas escenas son ahí, en el cementerio, como quien dice, la despedida última. Ahí Dagmar se acerca al hermano, el hermano está como muy conmovido. Y está bien, sí, sí, lo siento, es que los velorios a mí me ponen mal. Y yo cuando vi la película también me movilizo un poco porque es un velorio Ujú, y porque uno cada vez que alguien muere, uno trae todos los muertos que va cargando en la propia vida. mm, Eso es muy, muy así. Y en algún punto ahí se ven esas escenas de la conexión ya de él con la hermana y por supuesto lo que tenía que pasar. Bueno, él le mm, agradece todo, pero el final de esta historia, que ujú, hay una chica real. Lars mm. y la chica real. Y aquí está la chica real y aquí está lo que él finalmente hace en la última escena. Dice, bueno, ¿y quieres ir a dar un paseo? Y esa es la última frase. Y, Y parece que le da la mano al final. mm, ¿O no, no? no recuerdo, creo que no. Pero Mm, en esa última escenita sí se ve, por ejemplo, cómo Dagmar se retira. Mientras va llegando mm, esta chica, Dagmar se va retirando por otro lado. Entonces, me parece que es como toda la metáfora, bueno, justamente de que ya fue haciendo como ese pasaje de necesidades muy maternantes en el vínculo con el objeto. Y ahora, bueno, ya llega como una posición adulta en donde efectivamente con este objeto uno ya va pensando que efectivamente ya se va a empezar a jugar más completamente lo maternante, lo erotizante, bueno, toda una cuestión de lo que es un vínculo amoroso adulto. y de donde podemos enlazarlo con lo que decías hace un rato de las relaciones con las suegras, donde una tercera persona es una intrusión, digamos, es necesario que alguien se corra y deje un poco de espacio a que se establezca esa nueva relación. Sí, totalmente. Pero bueno, no nos vamos a meter con las suegras en este momento. Che, bueno, no tengo idea cuánto vamos, pero creo que, Estamos en minoría, así que sí, sí, no nos metamos con suegra. 1 hora, 7 minutos, hoy, pobre gente, nos van a odiar nuestros alumnos. Estamos haciendo clases más largas que si estuviéramos en el CEPRAN, no les dejamos recreo, nos van a odiar. sí. Somos, somos esos profes que no les dejamos ir al recreo y están ahí mostrándonos la hora y diciendo, che, recreo, vamos a tomar café. Y nosotros seguimos hablando, seguimos hablando. Lo bueno que tiene esto es que ustedes nos pueden pausar o pueden cortar cuando se hartan, cortan un ratito y después retoman en otro momento. Así que aprovechenlo, Por supuesto, más vale. porque si esperan que nosotros nos midamos, está claro que no va a funcionar. Somos unos desmedidos nosotros. Porque la verdad, miren, nosotros hemos tenido la suerte de que en este curso el poder hacer esta cosa de interacción entre nosotros no ha sido tan horrible. Hmm. No ha sido tan horrible como por ahí otros espacios en donde uno está hablando solo con una máquina o cosas por el estilo. Pero bueno, es la realidad que nos ha tocado un poco este año. Ujú. Rodrigo, nos vamos. Bueno, ojalá les haya gustado la peli, que les haya interesado, que les quede algo ahí picando de todo lo que hemos dicho, que ha sido mucho. Aparte, nos hemos metido en temas realmente muy profundos de la psicología, así que bueno, ojalá que algo de eso haya quedado más o menos claro. Y si no quedó tan claro, bueno, no importa. Ya lo veremos en otro momento, en otras circunstancias. De a poco. Bueno, gente, muy buena semana. Nos vemos. Saludos. Chao, Rodri. Nos vemos la próxima. Nos Chao, vemos la chao. próxima.